Jueves, 2 de octubre marca un día negro en la historia reciente de Telecinco. La cadena se encuentra en mínimos históricos que no se habían registrado ni siquiera durante los últimos coletazos de la docuserie de Rocío. Lo que se está viviendo es un hundimiento sin precedentes. La audiencia abandona la cadena de forma masiva y los números son demoledores. Los titulares hablan por sí solos. Mediaset atraviesa un drama absoluto y el colapso se refleja en cada franja horaria. Desde la mañana hasta la noche, los mismos colaboradores repiten fórmulas agotadas, con Jorge Javier Vázquez como presencia constante y Joaquín Prat reconociendo sin tapujos que ni siquiera disfruta del contenido que presenta. En este contexto, no hay margen para que nada funcione. La situación es aún más complicada porque Telecinco no solo pierde espectadores, sino que también está desgastando a sus propios presentadores. Ayer, María Patiño volvió a quedar en evidencia de forma brutal. La hemeroteca no olvida y ella volvió a ser protagonista del ridículo. Fran Rivera, hace meses, había contado en una entrevista que recibía pequeñas notas de Patiño, y Kiko Matamoros había comentado que ella estaba claramente interesada en él, aunque el torero no le correspondía. Incluso tras supuestas noches íntimas, la relación quedó en nada. La acumulación de estos episodios muestra hasta qué punto Telecinco arrastra a sus figuras a situaciones comprometedoras y deja en evidencia la decadencia de sus programas. Los datos de audiencia son implacables. Mientras Antena 3 sigue imparable y La Una consolida un crecimiento notable, Telecinco se desploma sin remedio. El 1 de octubre quedó reflejado en cifras demoledoras. SARes de 7,9%, 7,7% y 7,1% en distintos programas, números que ponen a la cadena en el borde del colapso. En términos mensuales, Telecinco apenas supera el 8% frente al más de 14% que obtiene Antena 3, una diferencia que deja en evidencia un hundimiento absoluto. Algunos medios optaron por no publicar estos datos, pero la realidad es incuestionable. El peor septiembre de la historia de Telecinco ha llegado y es dolorosamente visible. La caída de Telecinco no solo es cuantitativa, sino también cualitativa. Programas que alguna vez fueron referentes de entretenimiento hoy se arrastran por el subsuelo de las audiencias. Sálvame, que en su momento superaba el 20%, ahora apenas alcanza un 7%, mientras que La cocina de Arguiñano y La ruleta de la suerte logran cifras estratosféricas, 18% y 21% respectivamente. La comparación es humillante y demuestra que la audiencia busca calidad, consistencia y frescura que Telecinco ya no ofrece. Joaquín Prat incluso intenta contener la debacle con pequeños repuntes, pero los resultados son insuficientes. Un 9% apenas logra disimular la crisis. Jorge Javier Vázquez, por su parte, está en la auténtica miseria televisiva. La sensación general es que la cadena se encuentra atrapada en un ciclo de fracaso que parece irreversible. María Patiño, fuera de control editorial y de su antiguo estatus económico, encarna esta decadencia. Sus amenazas, denuncias y acusaciones mediáticas muestran a una profesional desbordada por la caída de su entorno y la pérdida de relevancia. La hemeroteca se convierte en un arma implacable. Fran Rivera confirma que sí hubo interés de Patiño, aunque nunca correspondido, dejando en evidencia la exageración de sus reclamaciones. Los usuarios en redes sociales, como Paqui Díaz, amplían estos archivos con cada detalle, recordando paso a paso los errores de la presentadora. Lo que antes era una carrera basada en el morbo y la curiosidad por la vida ajena ahora se vuelve contra ella. Su trayectoria, antes respetable dentro del periodismo rosa, provoca hoy sonrojo. Los errores de Patiño son tan evidentes como variados. Desde entrevistas polémicas sobre la familia y descendencia de figuras públicas, hasta la discusión sobre la custodia de su propia hija. Cada movimiento queda registrado, cada exageración expuesta. El ridículo, acumulado y documentado, no solo afecta a ella, sino que también refleja la decadencia general de Telecinco. Ya no se trata solo de números, sino de credibilidad y respeto perdido ante la audiencia. Pero no todo es fracaso numérico, también es un hundimiento de identidad. Telecinco se aferra a fórmulas agotadas, presentadores repetidos y contenidos que ni ellos mismos creen. Joaquín Prat admite que el material que maneja le resulta insatisfactorio. Jorge Javier, pese a su fama, ya no moviliza a la audiencia como antes. La diferencia frente a competidores como Antena 3 es abismal, y el contraste se hace evidente en programas líderes que Telecinco no puede replicar. El caso de María Patiño es paradigmático. Amenazando, denunciando, intentando recuperar un estatus que ha perdido, pero cada acción que realiza termina reforzando la percepción de decadencia. La hemeroteca no solo la desarma, sino que revela cómo la cadena ha colocado a sus presentadores en una posición imposible, donde la presión por mantener relevancia lleva al ridículo constante. Mientras tanto, Antena 3 sigue consolidando su hegemonía con cifras espectaculares.
La cocina de Arguiñano y la ruleta de la suerte demuestran que los espectadores buscan programas consistentes, con entretenimiento genuino, lejos del morbo barato y la repetición de rostros cansados. Telecinco, por el contrario, ofrece más de lo mismo y pierde relevancia día tras día. En este panorama, la sensación es clara. Telecinco no solo está en crisis, sino que se enfrenta a un cambio de paradigma que amenaza su supervivencia. Los espectadores ya no responden a los programas, los presentadores están desgastados y los contenidos son cada vez menos atractivos. La caída es general, numérica, editorial y reputacional. La cadena necesita reinventarse, porque de lo contrario, el hundimiento será total. Yo sí. Esa simple afirmación fue suficiente para encender una discusión intensa. Porque muchos siguen ciegamente a Rocío Carrasco, aceptando su versión sin cuestionarla, mientras otros, como María Patiño, sienten la necesidad de mirar con lupa, de examinar los detalles y no tomar nada como verdad absoluta. La frase, dicha con firmeza, revela un conflicto más profundo, la tensión entre aceptar la narrativa dominante y permitirse tener dudas. No se trata de faltar al respeto, sino de mantener un pensamiento crítico, de poner en cuestión lo que se nos presenta como incuestionable. En las imágenes del programa Sálvame Diario, se aprecia claramente esta dinámica. María Patiño cuestionaba, señalaba aristas que no encajaban, mostraba incredulidad frente a ciertos elementos del relato de Rocío Carrasco. Y esto no pasó desapercibido. Porque la cadena tenía claro un patrón. Si alguien se apartaba del guión oficial, si no apoyaba la versión de Carrasco, corría el riesgo de quedar marginado. La presión era directa, o piensas como ella o desapareces. Patiño, sin embargo, se mantuvo firme, exponiéndose a críticas y a la incomodidad de sus compañeros. Pero la tensión no se limitaba a opiniones enfrentadas. Telecinco atraviesa un hundimiento histórico en audiencia. Jorge Javier Vázquez, que en su momento fue un pilar de la cadena, hoy se encuentra relegado, casi irrelevante en pantalla. Sus programas, que antaño superaban el 20% de Sare, apenas rozan el 7%, reflejando un abandono masivo de la audiencia. El primer tiempo parecía sostenerse, pero el desplome es irreversible. Telecinco se ha anclado en un hundimiento absoluto, y los programas y presentadores que antes eran símbolos de éxito ahora subsisten con dificultad. María Patiño, en este contexto, representa una paradoja. Crítica, cuestionadora, pero atrapada en un sistema que premia la obediencia y castiga la independencia. Su posición profesional se complica, difícil de contratar, vista con recelo por algunas productoras, mientras intenta mantener su criterio y coherencia. Su experiencia evidencia cómo se presiona a los colaboradores. Si no sigues la narrativa oficial, te arriesgas a quedar fuera, a ser marginado y, en ocasiones, a ver tu reputación cuestionada. Kiko Hernández, por ejemplo, señaló cómo la fábrica de la tele construyó durante un año una narrativa que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Todo estaba calculado. Historias diseñadas para enganchar, provocar emociones y sostener un relato que no siempre coincidía con la realidad. Detrás de las cámaras, se tejía un entramado donde el control era absoluto, y quienes intentaban cuestionarlo quedaban en evidencia. La manipulación no era un rumor, se materializaba en decisiones concretas, en guiones, en órdenes directas a colaboradores y presentadores. En paralelo, aparecen casos como el de Alessandro Lecchio. Ana Rosa Quintana, defensora del colaborador, ha justificado su conducta, tapando errores y presentando su historia bajo un prisma positivo. Mientras, figuras como Antonio David Flores fueron expulsadas de la televisión por acusaciones similares, antes de que hubiera resoluciones judiciales. La diferencia es evidente. Unos reciben apoyo incondicional, otros son aplastados públicamente. Este doble rasero no solo es visible, sino también preocupante. Revela cómo la moral en televisión se aplica selectivamente y cómo los criterios profesionales dependen más de la afinidad que de la justicia. El debate sobre Lecchio trasciende lo mediático. Se cuestiona la ética de permitir que alguien que ha reconocido haber agredido a mujeres siga ocupando un espacio en televisión, respaldado por la dirección y la productora. Ana Rosa lo justifica con la idea de que las personas cambian, mientras que otros son señalados y castigados. Esto evidencia un patrón. La coherencia y la ley quedan relegadas frente a intereses internos y estrategias de imagen. Volviendo a Telecinco, la caída no es solo de audiencia, es reputacional y estructural. Los colaboradores críticos se enfrentan a un sistema que premia la conformidad y penaliza la independencia. Cada acción de María Patiño, cada cuestionamiento, refleja la tensión entre la ética profesional y la presión corporativa. La cadena se ha convertido en un espacio donde las opiniones no se toleran si no coinciden con la línea oficial, y donde la manipulación se convierte en norma. La hemeroteca demuestra los errores y contradicciones de los implicados.
Fran Rivera confirmó que Patiño mostró interés hacia él, aunque nunca correspondido, evidenciando cómo los reclamos de la presentadora eran reales, pero también cómo se magnifica el morbo mediático. Las redes sociales amplifican estos archivos, recordando cada paso en falso, cada declaración contradictoria. Lo que antes era una carrera basada en la curiosidad por la vida ajena ahora se vuelve en su contra, y la exposición constante deja claro que la coherencia y la independencia tienen un precio alto en Telecinco. El contraste con otros casos mediáticos es significativo. Mientras Lecchio sigue trabajando y recibiendo respaldo de la alta dirección, otros han sido expulsados o señalados públicamente, aún sin condenas judiciales. Esto genera una sensación de arbitrariedad. La justicia y la ética profesional quedan subordinadas a decisiones internas, favoritismos y estrategias de imagen. La televisión se convierte en un espacio donde los criterios son flexibles y las reglas dependen del poder y la influencia de cada individuo. El panorama completo es desolador. Telecinco enfrenta una crisis integral. No solo ha perdido audiencia, sino también credibilidad y coherencia. La caída de programas históricos, el desgaste de sus presentadores y la presión sobre colaboradores críticos reflejan un sistema en decadencia. La audiencia observa, juzga y se aleja, buscando contenidos más fiables y coherentes. En medio de este escenario, la narrativa televisiva se convierte en un reflejo de tensiones internas, presiones corporativas y dilemas éticos. Los programas, figuras y productoras se entrelazan en un entramado complejo donde la lealtad pesa más que la verdad, y donde los espectadores perciben claramente las grietas del sistema. Los debates sobre Patiño, Lecchio y otros muestran cómo la independencia y la coherencia profesional chocan con un ecosistema mediático que prioriza el control, la fidelidad y la estrategia sobre la ética y la transparencia. La conclusión es clara. Telecinco, como grupo audiovisual, necesita replantearse no solo su programación, sino también su ética interna, su trato a los colaboradores y la manera en que construye la narrativa. Si no lo hace, la caída no será solo de audiencia, sino de credibilidad total, dejando al público desencantado y a los profesionales atrapados en un sistema cada vez más hostil.